Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo voy a hacer una introducción a la programación mediante el lenguaje Java. Está pensado para gente que tiene poca experiencia programando o que es la primera vez que se enfrenta al difícil reto de aprender a programar. Explicaré el uso básico del entorno de desarrollo y aspectos muy sencillos y fundamentales como son las variables, los operadores, la entrada y salida estándar y las estructuras condicionales. Bien, antes de empezar, para programar en Java necesitamos dos cosas fundamentales. Primero, necesitamos tener instalada la Java JDK, que básicamente es el software necesario que hay que instalar en el sistema operativo para que podamos compilar y ejecutar código en Java. Por otro lado, necesitamos una herramienta que nos permita o nos facilite la tarea de escribir código y proyectos. Podemos utilizar muchas diferentes. Técnicamente se les llama entornos de desarrollo. Nos pueden servir muchos como Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, hay muchos diferentes. En este caso yo voy a utilizar NetBeans. A través de estas dos páginas web que estoy mostrando podéis descargar e instalar ambas y una de las tienes instaladas, puedes empezar a programar. Yo aquí ya lo tengo instalado, vamos a abrir NetBeans y empezar a utilizarlo un poco. Bien, en esta ventana es donde vamos a trabajar casi todo el tiempo que estemos programando. Antes que nada decir, siempre que vamos a crear un programa con NetBeans es necesario crear un proyecto. File, New Project o archivo, nuevo proyecto. Y aquí nos da una serie de opciones dependiendo del tipo de proyecto que queramos crear. Como estamos empezando a programar, vamos a hacer cosas muy básicas, muy sencillas. Vamos a elegir siempre el tipo de proyecto de la categoría Java, llamado Java Application. Yo aquí estoy utilizando NetBeans 8, podéis utilizar también el 9 o el 11, que es la última versión actualmente. Para lo que vamos a hacer, cualquiera de los tres nos sirven. Lo único comentar que los que estéis utilizando NetBeans 11 tendréis que elegir aquí en categorías una que se llama Java Ant y a la derecha Java Application. Es el único cambio que vais a encontrar. En este caso Java Application, Next. Bien, esta ventana nos pide el nombre del proyecto. ¿Qué nombre queremos darle a nuestro proyecto? Como esto va a ser un proyecto sencillo para hacer algunas pruebas, lo voy a llamar pruebas, tal cual, y es importante que esta opción la tengáis seleccionada para que nos cree la clase main. Finish. Bien, ya NetBeans está creando nuestro proyecto y nos abre el archivo pruebas.java donde podemos empezar a programar. Simplemente mencionar que aquí a la izquierda vemos el proyecto que hemos creado. A medida que vamos creando proyectos irán apareciendo todos aquí, en una lista. Y si abrimos nuestro proyecto, vemos que hay varias cosas. No hace falta que las entendáis todas ahora mismo, pero sí mencionar que tenemos aquí Source Packages y el paquete pruebas que nos ha creado automáticamente, con el mismo nombre del proyecto. Y dentro tenemos el archivo pruebas.java, que es este que tenemos aquí abierto, donde vamos a programar. Aquí por defecto ya nos carga estas sentencias que pone package pruebas para indicar el paquete que estamos utilizando y nos crea esto que pone public class pruebas. Ahora mismo no es necesario que entendáis qué es esto de class, que es una clase, eso se verá más adelante. Lo único que necesitáis saber es que tenéis que programar dentro de este bloque llamado public static void main. Estas llaves que tenemos aquí abren el bloque y aquí se cierra, y aquí dentro es donde vamos a escribir todo el código de nuestro programa. Para hacer una primera prueba muy sencilla, voy a hacer simplemente un programa que va a mostrar por pantalla el texto Hola Mundo. Para mostrar texto por pantalla necesitamos utilizar la sentencia system.out.println y entre paréntesis escribimos el texto que queremos mostrar. El texto siempre se tiene que poner entre comillas dobles.
Y todas las instrucciones de Java siempre tienen que acabar con un punto y coma. Si no, como veis, aquí se me lo pone en rojo, se está quejando porque algo no está bien. Y entonces pongo el ratón encima de este aviso rojo, me dice punto y coma expected, esperado. Bien, pongo el punto y coma y ya tengo el programa hecho. Ahora, para compilarlo y ejecutarlo, tengo que darle a este botón de aquí, Run Project, lo compila, lo ejecuta y aquí abajo vemos la salida donde me muestra el texto Hola Mundo. Primer programa creado, muy sencillo. Es interesante saber dónde almacena nuestro programa NetBeans. Por defecto, en nuestra carpeta de usuario, nos habrá creado una carpeta llamada NetBeans Projects y ahí tendremos una carpeta por cada proyecto. A medida que vayamos creando más proyectos, esto se irá llenando. Y dentro del proyecto tenemos una carpeta src source code de código fuente, donde se guardan los archivos Java con nuestro código, agrupados por paquetes. En este caso, pruebas. Esta carpeta pruebas hace referencia al paquete pruebas que nos creó NetBeans automáticamente, que en nuestro archivo Java además indica aquí con el package pruebas punto y coma. Simplemente para que sepáis dónde podéis encontrar los archivos Java en caso de que necesitéis enviarlos, compartirlos o hacer algo con ellos. Bien, vamos a continuar. Aquí hemos hecho el ejemplo, mostramos Hola Mundo y no hemos hecho nada más. Vale, vamos a empezar a hacer algo un poco más interesante. Los programas informáticos están pensados para trabajar con información. Información que el usuario introduce por teclado o información que recogen de un archivo, información almacenada en un vídeo, en un audio o que se conecta a través de internet, lo que sea, pero siempre utilizan información. Esa información necesitamos almacenarla en algún sitio para poder trabajar con ella cuando estamos programando. Para ello utilizamos variables. Una variable no es más que un identificador, un nombre que le damos a un espacio en memoria donde vamos a guardar información. Por ejemplo, tipo de variable muy sencilla sería crear la variable de tipo int llamada x. Con esto simplemente hemos creado una variable que se llama x que va a ser de tipo int. Int significa de números enteros, sin decimales. Y una vez tengo la variable creada, podría aquí abajo asignarle un valor. X es igual a 10, por ejemplo. Recordad siempre punto y coma al final. Y simplemente para que veamos por pantalla qué es lo que está haciendo, voy a añadir el systemout.println. Y aquí no voy a mostrar texto, entre comillas dobles, como antes. Simplemente pongo la variable x porque quiero que muestre el contenido de esa variable. Vamos a ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Nos muestra el 10, que es lo que contiene la variable. Si yo en lugar de un 10 le hubiese puesto un 100 y lo ejecuto, pues muestra un 100. Ahora, tú una vez creas una variable y le asignas un valor, luego puedes modificarlo o hacer lo que quieras con ella. Por ejemplo, yo ahora podría decir que después de mostrarlo, ahora quiero que le asigne un valor diferente. Por ejemplo, 666. Y voy a añadir otro systemout.println para mostrar el valor. Muestra el 100 y luego muestra el 666. Porque es importante entender, aunque a lo mejor parece obvio, en programación las instrucciones se ejecutan siempre de forma secuencial, una después de la otra. Primero creamos la variable x de tipo int. Le asignamos un 100. Lo mostramos por pantalla. Cambiamos el valor de x para que valga 666. Lo mostramos por pantalla, etc. Siempre se va a ejecutar de esa manera. Aquí hemos utilizado x, que es de tipo int, pero ¿qué sucede si necesitamos utilizar una variable para almacenar números reales, números con decimales? Pues necesitamos indicarle que la variable, en lugar de ser de tipo int, queremos que sea de tipo double. Double es un tipo diferente que nos permite almacenar decimales, no tiene más. Como x es de tipo double, le voy a poder asignar valores como 7,5 o cualquier valor que tenga decimales.
Fijaros que aunque he dicho 7,5, he escrito 7.5, que en castellano los decimales los separamos mediante una coma, pero en los lenguajes de programación, como vienen del mundo anglosajón, y allí utilizan el punto para separar el decimal, cuando estés programando siempre tienes que utilizar el punto. Ahora que tengo la variable x creada, con ese valor y es de tipo double, intentar mostrarlo por pantalla. Lo ejecuto y ahí tengo el valor decimal. Perfecto. Es uno de los dos tipos más. Hay más tipos de variables, además de int y double, pero para simplificar la cosa, con números enteros utilizad int y con números decimales utilizad float y normalmente no vais a necesitar, por ahora, no vais a necesitar mucho más. Es importante mencionar que tú puedes crear tantas variables como necesites. Yo podría aquí crear la variable a y luego crear la variable b, la variable c, la variable edad, no tiene por qué ser una letra, puede ser un número. Int precio, lo que quiera. Ahora bien, no es necesario hacer cada una en una línea distinta, podría declararlas todas en la misma línea. Int a, b, c, edad, precio, punto y coma al final, y en una sola línea he creado varias variables, todas de tipo int. Y luego ya pues las puedo utilizar como yo necesite, les puedo asignar un valor o hacer lo que quiera, mostrarlo, etc. Fijaros que utilizamos el int o el double solamente una vez cuando creamos la variable. El resto de veces no hay que indicar su tipo. Simplemente la utilizamos, sin más. También está bien saber que cuando creamos una variable le podemos dar un valor inicial. Int a es igual a 10. Esto es lo mismo que si yo hago int a y después a es igual a 10. Una forma un poco más rápida de crear una variable y asignar un valor. Además de crear variables y mostrarlas por pantalla, también podemos realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo aquí tengo creada la variable a de tipo int y ya le digo que quiero que su valor sea igual a, por ejemplo, 10 multiplicado por 7. Ya lo muestro para que lo veáis. Y ahí tengo 60, que es el resultado. El asterisco es el que utilizo para multiplicar. Ya os voy a enseñar algunos más. La barra se utiliza para dividir. Por ejemplo, 100 dividido entre 5. También, por supuesto, se puede sumar. 10 más 35. Y 100 menos 50. Simplemente voy a hacer cada operación y lo muestro, hago una operación, lo muestro, para que veamos el resultado. Y ahí lo tenemos. Al realizar estas operaciones también es posible utilizar variables, no solo números. Por ejemplo, voy a crear aquí las variables a, b, c y d. Que quiero que a valga 5, b valga 10, c valga 20 y d valga menos 100, por ejemplo. Y ahora puedo, por ejemplo, voy a crear otra variable nueva, precio, y voy a decir precio es igual a por 4. Y aquí al indicar la A me cogerá el valor que tenga la A en ese momento, que será 5. Y muestro precio por pantalla. Para ejecutar, por cierto, también podéis darle a la tecla F6, que es un poco más rápido. Y ahí lo tenemos. Como A vale 5 en este momento, multiplicar por 4, se guarda en precio y precio vale 20 y aquí lo vemos por pantalla. Voy a hacer algunas más de ejemplo. Luego podría decir que precio es igual
AB por C. Y si quisiera crear otra variable nueva, años, podría decirle también que años es igual a 2019 más D. Vamos a ejecutarlo. En este momento en el que ejecutamos el programa, D vale menos 100, entonces al hacer 2019 y sumarle menos 100, restamos y se nos queda 1919, etc. Ahora vamos a ver cómo podemos manejar la entrada estándar. Con entrada estándar normalmente nos referimos a la forma en la que el usuario introduce información al programa utilizando el teclado. Y la salida estándar es cuando mostramos información por pantalla. La salida estándar ya la hemos visto, es muy sencilla con el sistema out.println. Introducimos ahí el texto, la variable que queramos mostrar y lo mostrará por pantalla. En este caso, aquí en esta parte de abajo. Pero ¿cómo hacemos para manejar la entrada estándar? ¿Cómo hacemos para pedirle al usuario que introduzca información por teclado, guardarla en una variable y hacer algo con esa información? Bien, en este caso no es tan sencillo, tiene algún pasito más. Lo primero, necesitamos crear un objeto de tipo scanner, más bien crear un objeto de la clase scanner. No hemos visto clases todavía, con lo cual algún aspecto de lo que vamos a ver ahora no lo vais a entender todavía. Os pido que tengáis un poco de fe, o que simplemente os memoricéis cómo se utiliza la instrucción, porque todavía no tenéis base suficiente para comprender exactamente qué estamos haciendo. Pero con que os quedéis un poquito con la idea vais a poder hacerlo sin problemas. Vamos a ver. Voy a crear un escáner llamado entrada, que va a leer de system.in, que es la entrada por teclado. NetBeans aquí se queja porque me dice que no sabe qué es esto de un escáner. Y aquí me sugiere posibles soluciones. La que nos hace falta es la primera, añadir import de Java Util Scanner. Que esto va a añadir aquí arriba esta instrucción que le dice a Java que tiene que importar la clase Scanner que se encuentra en el paquete Java Util. Como os digo, ahora mismo simplemente quedaros con la idea de que hay que poner esta instrucción aquí arriba, debajo del package, o por lo menos fuera del public class, y luego creamos este objeto llamado entrada con esta instrucción. Podría llamarse entrada o podría llamarse cualquier otra cosa, pero tiene sentido que se llame entrada. Pero básicamente esta es la instrucción que necesitáis. Una vez tenéis la entrada creado, podéis utilizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo a entrada, añadiendo un punto, llamar a varios métodos. Todavía no sabéis lo que son los métodos del todo, pero ya os irá sonando, no es tan difícil. Y le puedo decir, dame el siguiente número entero. NextInt lo que va a hacer es esperar a que el usuario introduzca un número entero. ¿Y qué hacemos con este valor? Pues habrá que asignarlo a una variable. Por ejemplo, llamada valor de tipo int. Y aquí lo que hacemos básicamente es, creamos la variable valor de tipo int y le asignamos la entrada por teclado del usuario. Para probarlo voy a añadir un system out.println que nos mostrará el valor. Vamos a ejecutarlo con F6. Aquí parece que no sucede nada, pero realmente está esperando a que introduzcamos el valor. Se está ejecutando esta instrucción que va a esperar a que introduzcamos un valor y le demos a Enter. Por ejemplo, 10. Y al darle a Enter, lo guarda en valor y luego hace el system out que nos muestra valor. Por eso vemos 10 y 10. Una forma un poco más sencilla o más amigable de mostrarle este tipo de información al usuario sería haciendo, por ejemplo, lo siguiente.
primero mostramos un mensaje diciendo introduce un valor entero. Y en este caso le voy a quitar el ln, que un print a secas sin el ln lo que hace es mostrar el texto sin una nueva línea, sin que el cursor se vaya a la siguiente línea. Luego recogerá el valor y luego lo mostraremos. E incluso aquí puedo añadir un texto concatenado con una variable. El valor introducido fue... Simplemente hay que poner texto, poner un más y la variable o otro texto o un valor, lo que sea. Esto de aquí, aunque sea un más, no es una suma aritmética, no es una suma de valores, de 1 más 1 es 2. Esto, cuando se utiliza texto, significa concatena el texto, junta lo de la izquierda con lo que hay a la derecha. Vamos a verlo. Aquí ya se entiende un poco mejor. Introduce un valor entero, 24. El valor introducido fue 24. Perfecto, funciona. Ahora bien, este escáner que hemos creado aquí, que lo hemos llamado entrada, lo podemos utilizar tantas veces como queramos. Por ejemplo, imaginaos que necesitamos pedirle al usuario que introduzca varios valores, por algún motivo. Introduce el valor 1, voy a llamar la variable valor 1 y voy a copiar esto de aquí cambiando algunas cosas. Introduce el valor 1, variable 1, entrada nextInt. Introduce el valor 2, valor 2, entrada nextInt. Introduce el valor 3, valor 3, entrada nextInt. Y luego aquí para mostrarlo podemos quitar el texto para simplificar un poco, simplemente los mostramos. Mostramos valor 1, mostramos valor 2, mostramos valor 3. Vamos a ello. 7, 15 y 36. Y nos los muestra. Perfecto. No es necesario crear un escáner nuevo cada vez que vas a recoger información por la entrada estándar. Tú creas un escáner una vez y luego lo utilizas tantas veces como necesites. Y de hecho, en este ejemplo solo hemos visto cómo introducir nextInt, pero si os acordáis, voy a borrar esto de aquí, los datos podían ser de tipo int para números enteros o tipo double para números reales, números con decimales. En ese caso, no nos vale un nextInt, tenemos que utilizar un nextDouble porque queremos recoger un valor tipo double. Vamos a ejecutarlo. Valor 1 de tipo entero, 10. Valor 2, 7,5. Claro, ya aquí nos ha fallado porque he cometido el error de ponerle el coma 5 cuando se había comentado antes que había que utilizar un punto. 7.5. Ahora sí. Nos muestra el 10 y nos muestra el 7,5. Si aquí intentásemos decirle que coja un valor double, pero la variable es de tipo int, NetBeans nos dice que ahí hay algún tipo de error, que eso no está claro, no puede funcionar. O si la variable la creamos de tipo double y queremos recoger un int, aunque no se queje, no va a guardar los números decimales. Ejemplo 10, 7,5 y nos falla porque este nextInt no puede recoger un valor 7,5 que es decimal. También me gustaría mencionar que fijaros que aquí he creado la variable valor 1 y la estoy utilizando directamente. Y la he creado aquí y la estoy utilizando. Otra forma de hacerlo, bastante habitual en programación, es primero declarar las variables que vamos a utilizar. Y luego ya utilizarlas.
Recordad, el int y el double se ponen cuando se declaran, cuando se crean las variables. Luego ya no hay que ponerlo nunca más. Y este programa haría lo mismo y funcionaría correctamente.